Estudio amplio y hemos invitado esta tarde al profesor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Profesor Rodríguez Sánchez Lara, un gusto como siempre platicar con usted. Juan Pablo, un privilegio estar en tu espacio. Profesor, ¿qué primer comentario podría regalarnos? ¿Qué fue lo que más le impresionó o tomó en cuenta usted de este informe o le sorprendió, sí? Pues mira, yo llevo 20 años estudiando estos reportes que cada año tiene que Sí. sacar cada agencia de inteligencia de Estados Unidos, y el de la DEA, Juan Pablo particularmente, pues es uno de los documentos más leídos, porque de entrada tienen los mapas que según los agentes de la DEA mapean, distribuyen la presencia de los cárteles mexicanos en territorio nacional. Pero atendiendo a tu puntual pregunta, ¿qué fue lo que más me llamó la Sí. atención? Fue que en la página 4 o 5 del reporte, en la introducción al mismo, viene la fotografía, ¿no?, de Enrique Camarena con la foto de los agentes de la DEA que reciben al que fue pues, el asesino de Kiki Camarena cuando fue entregado por el gobierno de México, ¿no? Entonces, eso te manda el mensaje de que la DEA Sí. no perdona, ¿no? Para mí fue lo más impactante de este reporte. Sí, sin duda, pareciera que ahora que han conseguido el objetivo, pues lo presumen en este informe y en esta fotografía que bien narra usted, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Ahora, Gerardo, ¿no hay sorpresa para usted en otros puntos, en otro desarrollo que hace la DEA respecto a la distribución de los cárteles en México, pero también en 40 países del resto del mundo, en el tráfico ya no solo de drogas, sino también de combustible, en fin? Mira, a ver, no, es un documento que tiene mucho de los principios de los reportes pasados, ¿no? O sea, insiste que México es el principal país productor de ciertas drogas, pero sobre todo por el que pasa el trasiego del fentanilo de China hacia los Estados Unidos. Insisten sobre ese tema, insisten que el cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel más violento junto con el cártel de Sinaloa, ¿no? Pero insisten que es el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Pues hay que decirlo. El cártel de Sinaloa se está fracturando entre los vástagos, los hijos del Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán. Eh, Eso no nos debe sorprender, pero es un documento importante, es el documento público desclasificado. Tienen mucha información adicional que comparten con los senadores, con los legisladores americanos sobre la importancia de mantener la política de declarar como grupos terroristas extranjeros a esos dos cárteles, ¿no? Sí. Estoy platicando con el profesor Gerardo Rodríguez. También habla la DEA, a propósito de estos dos cárteles y de la fractura al interior del cártel de Sinaloa, de una posible alianza entre los Chapitos y el cártel Jalisco. Sí, y de los Chapitos, sobre todo con el cártel del Noroeste, ¿no? También. Entonces, a ver, siempre va a haber alianzas entre cárteles, organizaciones criminales a lo largo del Sí. territorio nacional. Entre el cártel de Sinaloa, el cártel noroeste, los Zetas en su momento, Y a veces la creación. alianzas entre los que antes eran acérrimos rivales, como es el caso. Sí, sí, claro, porque son alianzas coyunturales. Cuando sienten que el gobierno mexicano se alía con el gobierno de Estados Unidos y que pueden favorecer a cierto cártel, se unen al resto de los cárteles. Entonces, son alianzas coyunturales. Algo que hay que decir muy claramente y que lo tienen que saber y escuchar y reiterar los gobernantes mexicanos es que los criminales no tienen palabras. Entonces, la política de abrazos no balazos Sí. fue una estrategia absolutamente inocente por parte de la anterior administración, porque los criminales no respetan la palabra, ¿no? Sí.
Hablando de Sinaloa, profesor Rodríguez, por décadas creo que Sinaloa vivió en una burbuja llamada Ismael Zambada, que cuando esa burbuja se reventó y comenzó la disputa por el cártel y ahora sabemos de la participación de un cártel externo a la entidad, es decir, el cártel Jalisco Nueva Generación en probable alianza con los Chapitos, ¿qué le podría esperar a Sinaloa, que insisto vivía en esta burbuja quizás de protección al haber solo un líder y ahora que la disputa incluye a cárteles externos y cártel Jalisco más violento que el cártel que ahí ha gobernado por años, mandado en el tema de las drogas? ¿Qué le podría esperar a Sinaloa con la llegada del cártel Jalisco? Juan Pablo, ¿me permites hacerla de profesor y corregirte? Échele, ¿cómo no? Ok, bueno, el cártel Jalisco Nueva Generación es una escisión del cártel de Sinaloa. Sí. Eran los sicarios de protección del cártel de Sinaloa, que por muchos años conocieron la operación del cártel de Sinaloa en todo el país y decidieron escindirse del cártel de Sinaloa para armar su propia organización. Okay. El cártel se llama Cártel Jalisco Nueva Generación porque el abuelo de ellos, el padre del cártel de Sinaloa, se llamaba el Cártel de Guadalajara. Sí. El Cártel de Guadalajara era el que operó la primera alianza con los cárteles colombianos. Todo esto para decirte que son los mismos. Okay. Nada más que se escindieron, decidieron, se sintieron poderosos y en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se fortalecieron. Pero me refiero, por ejemplo, profesor, y le agradezco sí. Esta ampliación. Por ejemplo, Cártel Jalisco Nueva Generación, hoy vemos Jalisco de cabeza, ¿por qué? Desapariciones forzadas y reclutamiento forzado, sí. Que es un asunto que no ocurría hasta que la burbuja de Ismael Zambada se reventó en Sinaloa, es decir, hay novedades, creo. No, claro, a ver, y hay un periodista en Nuevo León, ¿no? De un medio que no voy a mencionar, que dice que se entregaron, ¿no? Que el Mayo Zambada se entregó. No, toda la información que tenemos es que hubo una traición al interior de los sobrinos o ahijados del Mayo Zambada, que son Joaquín y Ovidio, ¿no? Que entregaron al Mayo Zambada para negociar una sentencia favorable y vivir en Estados Unidos después de que se declararon inocentes. Junto a sus familias. Pues sí, es una lucha entre las familias. El Mayo Zambada y el Chapo Guzmán eran compadres. Y el Mayo Zambada era padrino y fungió como gran padrino al estilo de las mafias italianas en Sinaloa. Por eso fue que cuando vino el intento de captura de Ovidio, fue que el Mayo Zambada hizo una operación para impedir su entrega al gobierno federal. Bueno. Y vienen las traiciones, sí, al interior de su propia familia y de sus ahijados, los hijos del Chapo Guzmán. Sí, claro. Tal cual es traicionar al padrino, al tío que te acompañó durante la infancia, durante la adolescencia, porque creo que era la DEA la que hablaba especialmente del cártel de Sinaloa, profesor, sobre las familiaridades que hay al interior de él, sí en otros cárteles, pero sobre todo en el de Sinaloa. Profesor Rodríguez, nos queda un minutito. Sí, es un cártel que se manejaba con alianzas familiares. Sí. Se rompió absolutamente con las entregas de los vástagos, de los hijos, el Mayito, Ovidio, Joaquín, etc. Entonces, esa es la situación que vive Sinaloa. Se rompió el pacto de impunidad. Eso es muy importante decirlo, Juan Pablo. Se rompió el pacto de impunidad con los gobiernos estatales que favorecían o protegían al cártel de Sinaloa. Profesor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, gracias por su tiempo, un gusto. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, es el profesor Gerardo Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Y este informe de la DEA, del cual ya nos daba sus apuntes y comentarios. Llueve